Ok, buenas noches con todos los estudiantes. Ya esta es la última prácticamente capacitación en cuanto a los complexivos. Ahora bien, vamos a tocar por fin la programación operacional en el transporte público organizado. Entonces, ¿cómo tenemos como objetivo? Este tópico tiene como objetivo de revisar temas básicos que están relacionados con la programación operacional que debe realizarse en el sistema de transporte. Ok. Y además, nuestra metodología de trabajo desarrollado solo para el sistema de líneas alimentarias en la unidad operadora del trolebús. Son temas relacionados a los costos sociales, a los costos operacionales, a las tarifas y al dimensionamiento y asignación de flotas, frecuencias, perfiles, demanda, índices operacionales y encuestas en el transporte público. Prácticamente la gestión operacional del transporte es para saber cómo van a operar los transportes públicos dentro de las líneas y cuál es la planificación que ustedes como ingenieros van a realizar. Entonces, todo el desarrollo de este tópico está basado en el estudio de temas involucrados en los sistemas de transporte, especialmente en el modo de transporte público que se utiliza, ya sean buses de pasajeros convencionales de gran capacidad y que operan sobre sistemas integrados de transporte. Un sistema integrado de transporte se encuentra formado por varios servicios de transporte y con diversas modalidades de transporte. Por ejemplo, un sistema integrado tenemos un sistema de transporte como el trolebús, por ejemplo, en Quito, como el Ecovía. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca tenemos la tranvía. Son sistemas que operan bajo una modalidad de líneas alimentadoras, operados por buses convencionales que llegan a terminales de transferencias de pasajeros. Además, tienen carriles exclusivos en donde circulan trolebuses y buses articulados respectivamente. Asimismo, añadiendo tan solo como un interés de tal conocimiento de este tópico, para el caso de la ciudad de Quito, en la actualidad y en su gran mayoría, la operación del transporte público bajo la modalidad de buses convencionales está formado por un número de líneas que forman una red muy grande de transporte. Esta estructura está presentando algunos problemas de fondo. Estos son, por ejemplo, la inadecuada distribución de las líneas de transporte, la precaria organización y gestión administrativa de los operadores públicos, el sistema de transporte ineficiente y contaminante y la congestión vehicular. Entonces, ustedes como ingenieros de transporte, obviamente lo que su trabajo es que el sistema de transporte funcione de manera eficaz, de manera eficiente y sea, que exista según la planificación el menor tiempo establecido para que puedan realizar las rutas y frecuencias. Entonces, la municipalidad, a través de sus planificadores de transporte, está reorganizando estas líneas, habiendo ya propuesto el plan maestro de transporte, que ustedes aquí lo pueden consultar. Entonces, este presenta las siguientes, por ejemplo, soluciones que ustedes deberían ir observando. El desarrollo de una red troncalizada de transporte público, el fortalecimiento empresarial de los operadores, la gerencia de tráfico, dando prioridad al transporte público, la racionalización del uso y ampliación de la capacidad de la red vial y la modernización del sistema de transporte metropolitano. Entonces, ¿qué es el transporte público? Transporte público, esta es una pregunta que también les deben de tomar en opción múltiple, pero es muy fácil. ¿Qué es el transporte público? Es cuando las personas necesitan desplazarse, obviamente, de un lugar a otro, dentro de la ciudad o fuera de ellas, pueden hacerlos por diferentes medios o por medios diversos en cuanto al transporte, este ya sea un bus, este ya sea un taxi, este ya sea un auto propio, ya sea un tren, ya sea a pie, a bicicleta, avión, por otro medio ingenioso de desplazamiento. Actualmente en muchas ciudades hay diferentes maneras de desplazarse, pero en la gran mayoría el uso de transporte mediante buses convencionales, trenes, metros es una gran opción y que para realizar este tipo de desplazamiento el usuario debe pagar cierta cantidad de dinero o tarifa determinada por el monto del viaje realizado. Entonces el transporte público se lo podría definir en una sola palabra, es el medio por el cual una persona se va de un lugar a otro, ya sea de manera local o internacional, a cambio de una tarifa y a cambio de cierto dinero por determinado viaje. Dentro de este proceso son dos los componentes que están presentes en el servicio de transporte. El primer componente es el usuario.
de los diferentes medios de transportes existentes y el segundo es el transportista o proveedor de este servicio. Teniendo estos antecedentes anteriores, podemos responder a nuestra pregunta inicial dando una posible definición de lo que significa el transporte público. Entonces, lo definiríamos como la movilización o carga de personas mediante la utilización de un determinado modo de transporte, los cuales deben ser pagados mediante una tarifa determinada por el uso de servicio. Ok, pero el transporte público es un concepto grande. El transporte público es un concepto grande y que involucra muchos otros agentes como personas, varios modos de transporte, las vías, los semáforos, tanto el tráfico, la contaminación, el financiamiento, la política, los motores, la capacidad, la velocidad, el servicio, la planificación, el territorio, la vivienda, la gasolina, todo lo que interviene dentro del transporte. Entonces, el trabajo competente a la organización y la planificación de sistemas de transporte público organizado para la ciudad requieren de una variedad de profesionales en diferentes áreas en las que trabajen conjuntamente, tanto ingenieros, tanto arquitectos, tanto economistas y tanto ecologistas. Primero, la prioridad que se debe dar al transporte público es muy importante, ya que dar prioridad al transporte público es dar eficiencia al transporte y la prioridad al transporte ha tomado mucho auge en las ciudades latinoamericanas, donde los ingresos de sus habitantes no les dan la capacidad para adquirir su propio vehículo que le permite realizar un viaje propio. Es así que cuando la demanda del tránsito excede la capacidad vial permitida en una cierta hora del día, cuando día área, vía, etcétera, entonces se produce el congestionamiento. Aún así, después de que se toman medidas para mejorar la capacidad vial, realizando mejoramientos en sitios de paradas, utilización de semáforos y aprovechamiento del espacio vial, tanto como estacionamientos públicos y estacionamientos privados. El problema del congestionamiento se presentará después de algunos años. Esto es cuando se sucede, se vuelven a buscar alternativas para optimizar la capacidad vial. Recordemos que todos los cálculos para calcular los medios de transporte, las frecuencias y todo lo que se refiere, son planes que deben ser a largo plazo, significa 15, 20, 30 años, para saber en qué tiempo y en cuántos años va a aumentar específicamente el tiempo de traslado de un lugar a otro, el tiempo de pasajeros y el tiempo de horas picos, entre otros. Entonces, los gobiernos de las ciudades consideran como alternativas para mejorar la capacidad vial, especialmente en aquellos lugares que son puntos centrales en el comercio, donde el congestionamiento ya tiene lugar y tiempo en las horas. Son estos los lugares donde se producen colas y la gente busca mayores alternativas y mejores alternativas para realizar su viaje. Por esta razón se busca mejorar el transporte público dando prioridad. Esto no termina con el congestionamiento, pero sí reduce los términos de costos sociales que el mismo produce. A continuación vamos a presentar algunas razones que dan prioridad al transporte público. Por ejemplo, un bus o cualquier modo de transporte público puede transportar más personas que un auto propio. Entonces, esto es muy importante. Por eso, justamente en las campañas del pico y placa se quería que la persona que transporte a alguien vaya acompañado para que no puedan recorrer más carro. Entonces, un bus da más personas, más transporte que una persona, que un auto propio. También disminuye la tendencia del uso de transporte particular. Cuando los autos particulares y el transporte público utilizan el mismo espacio, el congestionamiento se agrava y el tiempo de viaje crece para los dos. Asimismo, los bajos salarios que no permiten la adquisición de autos particulares. Todo es una serie, todo es una cadena, todo es como un ciclo en el ámbito del transporte. Cuando se da prioridad al transporte público por zonas congestionadas, el tiempo de viaje puede ser menor que el tiempo de transporte particular. Así, además, se consideran medidas de confort en el transporte público, puede ser mejor el viaje por este medio. Las concentraciones de población y actividades económicas bien definidas sobre las zonas justifican dar prioridad al transporte público. En general, es una alternativa para dar prioridad al transporte público bajo la modalidad de buses en asignaciones y diseños de carriles exclusivos para su circulación. Como podemos ver en ciudades pequeñas y en ciudades grandes, más aún en ciudades grandes, hay
Hay vías específicas para el transporte de buses o de trolebús o de ecovía. ¿Por qué? Porque son carriles exclusivos que pueden diseñarse de diferentes maneras, siempre buscando mejorar la capacidad vial. Por ejemplo, con los carriles exclusivos ubicados a la derecha de la vía y en el mismo sentido, los carriles exclusivos en sentido contrario a la vía, en estos casos la puerta de los buses están ubicados del lado izquierdo, o los carriles exclusivos en el centro de la vía, donde se ubican las paradas y los buses pueden circular en ambos sentidos. Esto es la ecovía, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la demanda para los servicios de transporte es importante entender cuáles son las características que tiene la demanda para los servicios de transporte. Primero podemos decir que la demanda del transporte tiene la característica de ser derivada. ¿Qué significa con ser derivada? Que la gente se traslada o viaja de un sitio a otro para satisfacer una necesidad, la cual puede ser por trabajo, puede ser por salud, puede ser por compras, puede ser por recreación, puede ser por diversión, puede ser por muchas otras situaciones. Algo que se debe estudiar de la demanda del transporte es cómo ésta se encuentra distribuida en el espacio y cuáles son las vías para satisfacer estas necesidades. Porque puede existir, por ejemplo, hay líneas que se han cerrado en sitios donde no hay mucha afluencia o mucha demanda de gente. ¿Qué es lo que hace la administración? Hace el estudio, hace los cálculos con referencia a los cálculos de las ecuaciones específicas y con base en eso determina si es que es importante que siga manteniendo el sistema de transporte ahí o que en su caso solo existan pocos horarios y pocas derivaciones de la misma. O sea, que existan pocos horarios y porque existan pocas frecuencias en relación a lo mismo. ¿Por qué? Porque la demanda de transporte toma un lugar en el espacio o se encuentra distribuida en el espacio. Estas son las diferentes actividades que realiza la gente y que se distribuyen en el espacio, lo que hace que se genere una demanda para los del transporte. Es por esto que para el análisis de los problemas del transporte es importante conocer la distribución de los usuarios sobre el espacio y de realizar encuestas de origen de destino. Es una técnica que ayuda mucho a conocer esta distribución. Es más o menos como los estudios de mercado que realizan los marqueteros o los ingenieros o administración. Es importante por cuanto nos va a ayudar a entender la distribución, nos va a ayudar a entender la demanda y nos va a ayudar a entender si es necesario o no dentro de un punto específico. Ahora, la demanda del transporte tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la demanda del transporte? Es que debe ser bastante diferenciada por la hora del día, por el día de la semana y por el mes del año. Entonces, la demanda del transporte tiene un comportamiento particular que en ciertas horas del día toma valores máximos. Como por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que podemos observar, el cuadro punto 2, muestra el perfil del demanda que tienen la alimentación Cotocollao en unidad operativa del sistema trolebús para los días miércoles, sábado y domingo en el mes de abril del año 2003. Por ejemplo, podemos ver que los pasajeros, hay una afluencia de pasajeros de aquí, el pico más alto de 1100 que es de 8 a 9. Entonces aquí hay la gran afluencia de pasajeros. En cuanto podemos observar de 11 a 12 no hay nadie. Entonces los días ordinarios, los días sábados y los días domingo. Entonces esta característica que tiene la demanda del transporte hace que la tarea de identificarla y pronosticarla sea difícil e interesante, por cuanto los encargos de operar este sistema deben considerar en la realización de su modelación, planificación de planes adecuados para las horas de máxima y poca demanda. El tercer punto son los costos operacionales y tarifas que deben tener en cuenta dentro del transporte público, que es primero los costos sociales. Los costos sociales dentro del servicio de transporte son todas las irritaciones que el pasajero tiene en su viaje. Estos costos son independientes para cada persona y cada persona lo asume de una manera subjetiva. Estos costos están relacionados con la hora, el lugar, el día, el tráfico, el tipo de bus y la razón del viaje. Entonces, encontrar el valor de los costos sociales de una manera unitaria resulta una tarea difícil. De todas maneras, he identificado que estos costos
dependen específicamente de dos factores. Primero, el tiempo del viaje y luego la incomodidad. Entonces, el tiempo del viaje. ¿Por qué? Porque es un costo social promocional creciente. Si el tiempo de viaje es cero, su costo también sería cero. El tiempo de viaje en el transporte es un indicador que mide la calidad del servicio que se está ofreciendo. El tiempo de viaje es un costo promocional creciente a la distancia de recorrido y el usuario va a sumar este costo con el valor económico de realizar el viaje o tarifa entre todos los diferentes modos de transporte existente y elegirá el de menor costo. En el caso de que un usuario esté limitado para hacer el uso de un único modo y medio de transporte para realizar su viaje y este sea alto, él va a buscar las opciones de minimizar su costo total. ¿Qué significa esto? Significa que una persona, que un pasajero, que no va, un pasajero, por ejemplo, va a entender que el costo de transporte va a ser, por ejemplo, yo a la Tacunga me hago 1 hora y media en este bus, en este otro bus 1 hora, entonces yo voy a ver el tiempo de viaje. El tiempo de viaje también en relación a esto eh, va a ser superior si es que es de mayor cantidad, porque no va a valer del Puyo más que de Puyo a Quito, menos que de Quito a la Tacunga. Pero sin embargo, ese se va a tomar el tiempo de viaje que realiza cada cooperativa o cada servicio de transporte. Por ejemplo, si el transporte, yo qué sé, los busetos puerta a puerta son más, yo qué sé, es en 1 hora lo que se llega al destino y son 2 horas, es 1 hora lo que se llega al destino y me cobran $20. En cuanto al pasaje, que es en 6 horas y me cobran $25, preferible se va a ver el tiempo de viaje. Entonces, el transporte también, el segundo punto es que el transporte organizado es la incomodidad, ¿no? El transporte organizado siempre está buscando que el pasajero, cuando realiza su viaje, tenga la menor incomodidad posible. Es decir, que tenga la comodidad del caso, que vaya cómodo, que vaya a gusto, que vaya, por ejemplo, en un bus donde no tenga que estar con vendedores ambulantes, que no tenga que estar, que tenga una tele, que tenga un servicio higiénico, que tenga un servicio de baño, que cuente con todas las comodidades, que sea de 2 pisos, que cuente con todas las comodidades de ser el caso. Pero este factor va a estar siempre presente en un grado mayor o menor. Un caso que produce incomodidad al usuario durante el viaje se da cuando la capacidad del medio de transporte está siendo usada en un porcentaje mayor al permitido. ¿Por qué? Porque vamos a ir viajando, por ejemplo, de Machache a Tacunga parados, no vamos a ir sentados. Entonces, un ejemplo contrario a la incomodidad se da cuando el usuario puede leer el periódico durante el viaje. Entonces, los sistemas de transporte siempre andan buscando minimizar estos costos. Para esto, ellos formulan varias alternativas, tales como arreglar las sillas, poner música ambiental y entregar periódicos. Si pudiéramos dar el costo social total involucrado en un viaje, este sería igual a la suma de los costos individuales involucrados en cada etapa del viaje. Este costo se lo puede formular de la siguiente manera. Podemos tener CS, que es el costo social total, es igual al costo involucrado de la etapa más el tiempo de la etapa de cada viaje. Entonces hay que calcular. Ahora si sumamos este costo social más el valor económico de realizar su viaje, que es la tarifa, tendríamos un costo total para el usuario de viaje realizado en el cual se puede formular la siguiente. STU, que es el costo total para el usuario, es igual al costo social total más la tarifa más el valor del viaje a realizar. Entonces, las maneras de calcular. Ahora, tenemos los costos operacionales. ¿Qué son los costos operacionales? Son el análisis de los costos operacionales involucrados en los sistemas de transporte. Estos son claves para el desarrollo, ya que todos estos sistemas siempre están generando datos que evidencian estos costos y que son útiles para diferentes propósitos financieros. Los costos operacionales pueden formar parte del costo total generalizado del transporte. Para el transportista, la obtención de estos costos es importante porque su ganancia lo obtiene haciendo la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Por ejemplo, si el día de operación tiene un ingreso de 200 y el costo representa 120, entonces tendría una ganancia de $80. La búsqueda de reducción en estos costos de operación va a generar mayores ingresos. Los costos operacionales de un sistema de transporte están representados por el consumo de combustibles, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo,
consumo de llantas, kilómetros recorridos, programación operacional, patio de operaciones, salario de los conductores, administración, tipo de vehículo usado, seguros y otros. Un esquema representativo de los costos involucrados de manera anual en la operación por tipo del vehículo y que son importantes para llevar un análisis financiero se ven a continuación. Entonces, si es que les dicen cuáles son los costos operacionales dentro del transporte, ustedes van a poner que se dividen en tres, en los costos personales, en los costos fijos y en los costos variables. ¿Qué son los costos personales? Son los salarios del personal en conductores, en mantenimiento, en administración, todo lo que es costo personal de las personas hacia las personas, lo que va, el costo administrativo. Los costos fijos son los seguros que se van a tener, porque no crean que, por ejemplo, si se dañan, si es que tienen choques, si es que tienen algún accidente, algún siniestro de tránsito, estos deben ser obviamente asegurados. Además, debe existir una remuneración del capital, que es la tasa de interés aplicado igual a otras aplicaciones de alternativa en el mercado. Entonces, hay que ver que aquí un activo es el bus. Tómese en cuenta que cada bus tiene diferente valor. Por esto, cada bus tiene su propia remuneración. Entonces, aquí hay que ver también la depreciación de los buses, porque un bus tiende a perder un valor comercial en el mercado al paso de los años. Un vehículo se hace viejo, presenta más problemas, mayores reparaciones, más fallos en la operación y así sus costos de mantenimiento aumentan. Debe elegirse un buen método de depreciación para calcular este valor. Entonces, estos costos de legalización considerados como costos de circulación del vehículo, como los matrículas y los derechos de operación de la ciudad. También los mantenimientos correctivos, el monto anual que debe ser considerado como anticipación. Este monto puede depender de la edad del vehículo, como los kilómetros anuales programados para el recorrido. Y ahora los costos variables. Esto es como cuando ustedes hasta tengan un propio taxi, sea un Uber si quieren comprar. Los costos variables son los mantenimientos preventivos, el costo que tiene la relación con el mantenimiento rutinario que tiene cada vehículo y que está en función al número de kilómetros recorridos. Un ejemplo, un mantenimiento rutinario es el cambio de aceite de cada motor de 5.000 kilómetros. Es el consumo de llantas, costo que está en función del número de kilómetros, número de kilómetros recorridos, como los factores, por ejemplo, tipo de terreno recorrido y estado de la calzada. También tenemos el consumo de los combustibles, que este está relacionado también con el número de kilómetros programados y por el tipo de vehículo. Ahora, para muchos economistas del transporte, un buen indicador financiero es el costo que tiene un tipo de bus por recorrer un kilómetro. Este costo tiene la finalidad de cubrir con su operación cada uno de los costos mencionados arriba. Una característica del costo por kilómetro recorrido es que en relación inversa al número de kilómetros programados en la operación, es decir, cuando hay mayor producción de kilómetros programados, es menor su costo. Ahora, en la actualidad se han desarrollado tecnologías que permiten el control casi completo de la operación de los buses, los sistemas de registro del consumo de combustible, sensores de calentamiento de motores, el registro de kilómetros recorridos en el día, entre otros. Esto ha permitido que el cálculo de costo por kilómetro sea bastante confiable. Los costos totales de la operación, si podemos relacionar los dos tipos de costos vistos anteriormente, entonces podemos llegar a varias conclusiones que son importantes para realizar un buen esquema en la planificación de la operación del transporte público. Esto siempre buscando un equilibrio entre los intereses del transportista y del usuario. Entonces podemos decir que el costo total involucrado en el servicio de transporte es el costo social dado al usuario más el coste de operación dado por el transportista. Entonces, este costo total se lo puede representar por la siguiente fórmula, que es el costo del transportista es igual al costo social más el costo operacional. En cada cambio de frecuencias, distancias recorridas, las rutas, las paradas y otros elementos dentro de la planificación del transporte público, estamos alterando el costo social como el costo operacional. Cuando los costos sociales son bajos, los costos operacionales son altos. Y lo que los planificadores buscan normalmente es el punto óptimo donde la suma de estos costos sea la mínima. Por ejemplo, tenemos la figura costo total, costos operacionales y costos sociales. Ahora las tarifas. Dentro del negocio del transporte, la tarifa se puede definir como el valor pagado que realiza el pasajero
para el uso del transporte, para que el transportista pueda cubrir este valor por su costo de operación más su ganancia. Entonces, más o menos lo que va a cobrar el transportista por el traslado de una persona a otro lugar, más las ganancias. Entonces, esta tarifa es un elemento importante dentro de la operación del transporte público y afecta directamente al viaje realizado por el pasajero. Entonces, esta siempre ocupa una posición central dentro de la administración y resultados de la operación del transporte público, además de los pasajeros a ser transportados, esto que se denomina la demanda. Entonces hay que ver la demanda para especificar las tarifas. Ahora, los sistemas tarifarios propuestos para el transporte público, ya, para el transporte público deben siempre estar regulados para obtener beneficios sociales y económicos. Es decir, que el usuario esté recibiendo un buen nivel de servicio que sea menor costo social. Ya vimos que era el costo social. Y que para el operador del transporte, su oferta de servicio propuesto le asegura una óptima utilización de su capacidad de operación, considerando además cambios de la operación que no afecta su desempeño. ¿Cuáles son los tipos de tarifas? Hay los tipos de tarifas normales y los tipos de tarifas reducidas. Los normales aplica para todas las personas, todos los pasajeros y está determinada por posiciones técnico-políticas. Esta tarifa puede ser determinada técnicamente por la propia operadora del transporte. Y la tarifa reducida es de tercera edad, menores de, 6 a 18 años, estudiantes, y en nuestro país, por decisión política, la tarifa del 50% del valor normal. La diferenciación de las tarifas. Ahora, la diferenciación de las tarifas se la realiza para no cobrarse un mismo valor por los diferentes servicios del transporte que se ofrecen. Por ejemplo, las líneas de transporte de larga y corta distancia, además la diferenciación de tarifas se han planeado por por las diferencias existentes en los costos de operación que se producen en el transporte público. Una forma de realizar una diferenciación de las tarifas es considerando los parámetros tanto temporal como espacial. Es decir, las tarifas espaciales son aquellas que están relacionadas con las distancias recorridas, es por eso el espacio, la distancia. Y las temporales son los periodos de tiempos en el día. Espacial por espacio, temporal por tiempo. Las tarifas espaciales, como dice, son una diferenciación de las tarifas espaciales se da cuando se debe pagar más por recorridos largos y menos por recorridos cortos. Una diferenciación de tarifas temporales es cuando se paga más en horas pico y cuando se paga más en horas valles, poca demanda. Entonces, las tarifas usadas en el transporte público son muy diversas y pueden ser dependientes aún del modo de transporte a ser usado. Hay mucha diferenciación de tarifas usadas en el transporte público. Ejemplo de estas tarifas tenemos solo para las personas discapacitadas, tarifas especiales para grupos de empleados en una fábrica, tarifas para viajes, incluyendo varios métodos de transporte, entre otros. ¿Cómo es el cálculo de esta tarifa? El cálculo de esta tarifa es una ecuación básica de la tarifa que debe ser cobrada por el transportista. Es la tarifa por pasajeros es igual al costo más la unidad, más la utilidad. Es decir, la tarifa multiplicada por el número de pasajeros debe cubrir el costo de operación más la utilidad o ganancia del transportista. Si se puede obtener una tarifa por viaje, esta se diferenciaría para cada viaje considerando el número de pasajeros que realiza este viaje. Es decir, la ecuación para este cálculo sería, la ecuación es la tarifa por pasajeros es igual al costo más unidad, donde la tarifa es una tarifa válida para el viaje, los pasajeros son los números de pasajeros en el viaje, el costo es el costo operacional y la utilidad es de la ganancia del transportista. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo más práctico que dice, los cuadros 1.3 y 1.3.2 muestran los datos de operación y el análisis financiero de la línea Los Laureles del sistema de alimentación integrado trolebús. ¿Qué nos dice estos datos de operación de la ruta? Nos dice que las rutas son los Laureles, es la flota 6. Los kilómetros programados para recorrer son 911 kilómetros cuadrados. El kilómetro promedio, un kilómetro promedio es 1,12 kilómetros. El costo diario es de 1.028,74 diario.
Los pasajeros son 5.719 pasajeros. Entonces, la tarifa sistema equivalente es de 0,211 es igual a 0,70 por 0,25 más 0,30 por 0,2. De ingreso diario tendríamos $1,200. Entonces, el análisis financiero de esta ruta es que la ruta de los Laureles tiene la tarifa diaria calculada y una utilidad del 16,74% de ganancia diaria. Ok, ahora tenemos la programación operacional, que nos dice que cada sistema de transporte público organizado tiene sus propias características de la prestación del servicio de transporte, una infraestructura adecuada, cierto número de unidades móviles, cierto número de personal. Entonces, la programación operacional u optimización operacional en cada sistema de transporte tiene como el objetivo de relacionar cada característica del sistema y preparar una oferta de transporte que satisfaga la demanda a un costo mínimo. La optimización operacional en los sistemas de transporte abarcan los temas con los que van desde la preparación de las encuestas para el conocimiento de la demanda hasta la preparación de los horarios de los conductores. A continuación se va a mostrar la metodología y temas adicionales a la optimización operacional que se realizó en el sistema de líneas alimentadoras de la unidad operadora del sistema trolebús que tuvo su fin de implementación en el mes de octubre del año 2003. Entonces, ¿qué tenemos como antecedentes? Tenemos que la unidad operadora del sistema trolebús fue una unidad es una unidad de servicios de transporte administrada por el municipio de Quito y que está a cargo del sistema integrado del trolebús desde diciembre del año 95. El sistema integrado del trolebús está basado en una red de transporte que tiene las características de tener ejes troncales para el uso exclusivo de buses de gran capacidad y que están unidos por terminales de transferencia de pasajeros a los cuales llegan líneas radiales de alimentación que cubren las áreas cercanas de los terminales y que son operadas por buses de menor capacidad. Por ejemplo, la figura 4.1. Entonces tenemos la Y, tenemos el recreo y tenemos la STMB, no sé qué significa. Pero bueno, por ejemplo, en la Y, tenemos entendido que en la parada de la Y tenemos ciertos sistemas integrados troncales que van a ir por medios de operadores AN son alimentadores que van a alimentar estas 19 paradas a 20 paradas que existen dentro del trolebús. Entonces, ¿cuáles las características, ciertas características de este método de transporte del trolebús? Por ejemplo, que el terminal Recreo está ubicado en el sur de la ciudad y tiene 5 líneas radiales de alimentación. La Morán Valverde tiene 4 líneas. El sistema integrado del trolebús está compuesto por 3 terminales de la transferencia de pasajeros. La Morán Valverde, el Recreo y el terminal Y. En el carril exclusivo del terminal Recreo y el terminal 10 existen 19 paradas en el sentido sur-norte y 20 paradas en el sentido norte-sur para uso de trolebuses. Entonces tienen alimentadores, utilizan con base en alimentadores y para descentralizar el tráfico y para que sea de una mejor manera de uso. ¿Cuál es la metodología? La metodología usada para realizar la optimización operacional en el sistema de líneas alimentadores del sistema integrado del trolebús involucró primeramente la toma de datos de demanda para que cada una de estas líneas involucradas tenga una actualización de datos operacionales, involucrar los costos operacionales, así como los niveles de servicios de las líneas. Entonces, para la explicación de la metodología usada, se ha tomado como referencia el estudio de la línea de alimentación, los laureles y en ciertos casos la cotocodao. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los datos de la demanda. Los datos de la demanda por cada línea de alimentación fueron tomadas para cada día del mes de abril del año 2003. Y por ahora la operación. Estos son datos recogidos, podemos observar. Entonces, ¿qué tenemos? La hora, tenemos la demanda total en la demanda del miércoles y en la demanda de los sábados. Por ejemplo, de 5 a 6, una demanda total de 84. Pasajeros, salen 68, llegan 17, suben y bajan a la línea 58. En cambio de las demandas de los días domingos, así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los datos de la ruta? Cada línea de alimentación tiene sus propios indicadores operacionales, los cuales son útiles para la programación operacional.
Los datos importantes considerados en este punto son las velocidades operacionales que se desarrollan en las distintas horas del día y la longitud de la línea a ser recorrida. Entonces, la velocidad por hora extrema lateral, la velocidad por hora pico y la velocidad hora valle o entre picos. ¿Qué es la extrema lateral? Es la velocidad que se desarrolla en el inicio y en fin de la operación cuando no hay tanta congestión de las vías. Entonces, la hora pico es la velocidad de máxima demanda cuando la congestión llega a su mayor esplendor y la hora valle entre picos es la velocidad desarrollada entre horas picos. Estos datos se obtienen tomando los tiempos que se demoran para diferentes horas del día. Para diferentes horas del día. Los buses desde el momento salen del terminal cerradas sus puertas hasta en el momento que arriban al terminal. A este tiempo se lo denomina el tiempo de viaje. Otro indicador importante es el tiempo de ciclo. Es el resultado del tiempo de viaje más el tiempo que se toma en el desembarque y el embarque de pasajeros en los andenes. Estos datos de la línea demuestran lo que yo les digo. La longitud, tiempos de viaje, pico, valle, extremo, tiempo de terminales, tiempo de ciclo, tiempo. Aquí tenemos los costos operacionales que fueron calculados por los diferentes tipos de buses convencionales que prestan el servicio. La forma de cálculo de estos costos sigue el esquema mostrado en el punto 3.2, que son los costos operacionales de los kilómetros por cada tipo de bus. Entonces aquí estamos viendo. Ahora, la asignación de flota y nivel de servicio. Teniendo los datos de la demanda por línea, los datos de operación de cada línea y los costos operacionales, entonces podemos realizar la asignación de flota a cada línea buscando un equilibrio de todo el sistema entre los ingresos dados por el número de pasajeros y el costo de operación producto de la oferta del transporte propuesta para satisfacer esta demanda. La manera de que la oferta de transporte sea aceptada hacia los usuarios depende mucho del nivel de servicio o calidad de servicio que se le esté ofreciendo. El nivel de servicio se relaciona, como habíamos dicho anteriormente, con el tiempo de viaje y la incomodidad. Entonces, por lo tanto, un indicador operacional que nos ayuda a medir el nivel de servicio es el radio de ocupación producto de la división entre la demanda del transporte y la capacidad del transporte ofertado. Esto es el indicador de la toma de valores 0 y 1. Uno significa que está ocupando toda la capacidad del transporte ofertado y los valores recomendables por este indicador están entre 0,8 y 0,85, donde se mantiene un buen nivel de servicio. Ahora, el razonamiento para realizar la asignación de flota en cada línea relacionada con todos los elementos que hemos considerado es de tener un perfil de la demanda por horas para que nuestro estudio nos permita realizar una oferta de servicio de transporte también por horas y además nos permita calcular el costo que tenemos por horas para llegar a tener una oferta de servicio de transporte por todo el día. Entonces, ¿cuál es el cálculo de asignación y dimensionamiento de las flotas? La forma de cálculo para asignación y dimensionamiento de la flota necesaria es el siguiente. Tiene como resultado la siguiente pregunta. ¿Cuántos buses como mínimo necesito en la línea y cada qué tiempo debería enviarlos al recorrido? De tal manera que mi demanda sea satisfecha. Para dar respuesta a esta pregunta, analicemos el cuadro 4.2 de la demanda para el día miércoles de la línea, Los Laureles. Y entre las columnas que hacen referencia a los pasajeros que salen al terminal y los que llegan al terminal, tomemos el máximo valor entre ellos, considerando además que la hora del día donde se está la demanda máxima, se han visto que son 558 pasajeros, entre las 8 y 9 horas donde se tiene el valor máximo. Por otro lado, si disponemos de un cierto número de buses diseñados para llevar a 42 pasajeros sentados y 38 pasajeros como su máxima capacidad, entonces se puede representar que estos buses pueden llevar hasta 80 pasajeros sin problema. Ahora, si dividimos nuestra demanda máxima de 588 pasajeros para la capacidad de 80 pasajeros por bus, entonces se necesitarían 7 buses a esa hora del día en un intervalo de 8,6 minutos cada uno. Ahora, seguramente a esa hora del día donde la demanda es máxima es cuando hay más congestionamiento. Esto quiere decir que para el tiempo de ciclo a esa hora también es el máximo que según los datos del cuadro 4.2.21
que hay que hacer una línea de referencia que es de 35 minutos. Entonces, el número de buses como mínimo que se necesitaría para esta línea es el de 35 minutos. Se necesitaría 7 cooperativas con una ocupación de 35 minutos por cada bus. Entonces aquí podemos ver. Línea de los Laureles, día miércoles, capacidad 80, hora 8-9, demanda máxima 588, ciclo 35. Indicador de radio, capacidad de minutos de intervalo y flota requerida. Entonces la asignación de la flota para las diferentes líneas fue también una tarea importante porque la flota que disponía era diversa y diferentes marcas, capacidad, entre otros. Y debía realizarse una asignación de flota adecuada para cada línea. Esta tarea se le realizó con la experiencia operacional de cada uno de los encargados de la operación por terminales. Hay que notar que esta metodología de asignación y dimensionamiento de la flota ha sido diseñada y utilizada solo para el esquema operacional del sistema de líneas alimentadoras en el sistema integrado trolebús, pues la forma de pago, una vez hecho el análisis de dimensionamiento y asignación de la flota, también se realizó la oferta de servicios de transporte para cada línea, programando un cierto número de kilómetros para los días ordinarios y fines de semana, siempre buscando que en cada línea se asegure el nivel de servicio, logrando un equilibrio entre los costos de ingresos en todo el sistema. ¿Me dan un minutito, por favor? Perdón. Entonces, el resultado de todo este análisis fue la elaboración de estas especificaciones técnicas del contrato para la forma de pago. Entonces, el análisis determinó que el costo por kilómetro recorrido para cada línea y para cada tipo de bus bajo una programación de kilómetros dada. Entonces, la forma de pago consistió en reconocer bajo un porcentaje el costo por kilómetros recorridos en la operación y el reconocimiento de 0,10 centavos por cada pasajero transportado en toda la línea. El cuadro muestra las formas de pago elaboradas para las líneas. La forma de pago para las líneas Cotecollar Los Laureles tenemos aquí, podemos observar. Entonces, ahora bien, dentro de estas conclusiones podemos observar que el tema del transporte público organizado está tomado por un gran campo en las ciudades latinoamericanas y especialmente en nuestro país, por ende es necesario la preparación de profesionales en estas áreas de trabajo. Podemos entender que el diseño de nuevas estructuras para darle prioridad al transporte público busca la optimización de la capacidad legal. Los diseños que buscan prioridad al transporte público deben ser considerados en los sitios donde existe gran congestionamiento. Los costos operacionales en los sistemas de transporte deben estar en función de los niveles de servicios ofrecidos. Todo el proceso de la optimización operacional busca generar una oferta de transporte óptima para la demanda. La optimización y la operación de estos sistemas necesita una herramienta informática en la toma de decisiones. Bueno, hasta aquí serían las clases del día de hoy y ahora yo consulté a ustedes, me pidieron que por favor consulte para cuándo va a ser la prueba. En Secretaría Académica me dijeron que no sabían, sin embargo me dijeron que ustedes pueden comunicarse con ellos a partir del día de mañana con la finalidad de que les digan específicamente cómo van a ser los horarios y cómo específicamente van a ser el tema de la división de lo que les van a tomar en los exámenes comprensivos. Entonces yo dentro del chat les voy a poner el numerito de la persona con la que ustedes pueden comunicarse, que es la encargada que es la encargada del tema de los complexivos. Este es el número específico y ella se llama María José. Entonces, si tienen alguna duda en relación a ello, yo les estoy anotando aquí el número para que ustedes le pueden llamar o ustedes pueden preguntarle cualquier situación. No sé si le pueden observar dentro del chat.
Sí. Sí, está claro. Quieren hablar con ella, pueden hablar, llamarle, y me dijo que iba a estar mañana a partir de las 9 y que por favor, si es que ustedes tienen alguna duda, le puedan llamar, marcarle, pero no todos, o sea, no van a marcar los 12 o los 120 o los 50 que son. Sí sería importante, si ustedes son compañeros o algo, que se organicen en un grupito y que alguna persona se organice y pueda hablar pues las dudas de todos, porque si es que todos van a llamar, lo que van a hacer es que al final no les van a contestar los teléfonos de todos y va a ser lo que ha venido la constante, lo constante, que no contestan o no les ayudan porque están, que los estudiantes les llaman por una parte, les llaman por otra parte. Entonces sería importante que una persona se encargue de conversar con María José. Sí, doctor, buenas noches. Tal vez sí podríamos subir, aprovechando aquí su clase para subir los números telefónicos, crear un grupo. Por favor, compañeros, ¿qué opinan? Yo puse aquí aquí en el chat, o sea, alguien que se encargue, no sé si usted puede, le pueden dejar sus números telefónicos en el chat y ahí que usted, Luis, cree un grupo y usted les comunique y usted haga el contacto con esta persona. Listo, ingeniero. Listo, doctor. Perfecto.